Es un gratísimo honor contar acá con la presencia del periodista Tomás García. En esta ocasión, como en su condición, ¿no?, de presidente de la Fundación Río Jaya Incorporada, ¿verdad que sí? Incorporada. Tomás, gracias por haber aceptado nuestra invitación, sobre todo para hablar de un tema tan importante para el desarrollo del mundo, como es el tema del cuidado, ¿no?, de los recursos naturales y del medio ambiente. Es así. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a ustedes que acompañan a Marcos a esta hora. Este es un tema muy, parece sencillo, Sí. pero el tema de medio ambiental es muy controversial, porque por ser tan sencillo y que la gente no ve como los resultados o el impacto negativo de una vez, pues se entiende que no hay ningún problema, porque los impactos del medio ambiente se dan de generación a generación. Y por eso a veces uno tiene que pensar en la siguiente generación. O sea, la gente piensa que no hay consecuencias cuando uno se cuida, se maltrata el medio ambiente. Pero varios ejemplos así rápido. ¿Tú naciste en San Francisco de Macorís? Sí, sí, claro. Ok. Entonces, ¿tu generación se bañó en el río Jaya? Sí, sí, claro que Pues sí. entonces la generación de los hijos de nosotros ya no se puede bañar en el río ya Jaya. no. O sea, para que tú veas tan rápido. Pero otro ejemplo así rapidoso. La generación, bueno, te voy a comparar un poco conmigo. La generación mía, nosotros tomábamos... Bueno, tú eres más viejo que yo. Sí, claro que sí. No Por tanto, mucho. pero ahí vamos. Señores, la generación mía tomó agua gratis. Y la mía de la llave. De la llave. Eso Nosotros no Agua existía. María no se usaba, nada de no eso. se usaba. No, eso no se usaba. Entonces, ahora, para usted tomarse un poquito de agua, Agua María tiene que usted comprar. tiene que Sí, tomar agua María. sí. Si Pero no se enferma. Si no, entonces... El que se toma un sorbo de vaso de agua, ¿no?, de la llave, se enferma. se enferma. Pero lo que queremos resaltar es que si usted no la compra, no se la toma. Exacto. Porque ya usted no puede ir, doña, regálame un poquito de agua. Eso es parte del impacto que se está produciendo en el medio. En ese sentido, Tomás, pues yo entiendo que el tema medioambiental, independientemente de las acciones que pueda hacer la fundación que usted preside, entra el tema de la conciencia ciudadana. Sí, es un componente muy alto. Sí, ¿verdad? Muy alto. Bueno, eso es porque yo significativo, privadamente te voy a enseñar después una fotografía de mis hijos dándose un chapuzón en un río, en una ciudad cercana a París, en Francia. Perfecto, sí. Y ese río, que los muchachos tenían calor y se bañaron ahí. Sí. Y ahí no se ve una basurita. Claro. Entonces, aquí los ríos que están vamos a decir, en las cercanías de la ciudad o que cruzan la ciudad, se convierten en vertederos y en basureros. En focos de contaminación. Claro, hay una... Yo comúnmente cuando trabajo lo que es la conciencia ambiental, le pregunto mucho a las personas qué pasó entre la naturaleza, entre los seres humanos y la naturaleza, básicamente los ríos. Cuando aquí no existía agua en las viviendas, teníamos que cuidar el río, porque el río nos servía para bañarnos, muchas veces para tomar agua, para trapear, lavar y una serie de servicios. El río nos suplía una serie de servicios. Luego que entonces pasa el servicio de agua de manera domiciliaria, que no estamos en contra de los avances y de cualificar o la calidad de los servicios, pero cuando se rompe ese vínculo entre el río y los seres humanos, porque entonces los servicios se los llevaron a la vivienda, pues entonces las personas no saben de dónde viene el agua. Y comúnmente yo pregunto, ¿usted se bañó? Sí. ¿Con qué agua tú te bañaste? Yo no sé. ¿Tú sabes de dónde viene el agua? Yo no sé de dónde viene el agua. ¿Pero te bañaste? Sí, claro. ¿Sabe usted cuánto invierte el Estado Dominicano para que usted se pueda bañar todos los días? Nadie lo sabe. A veces nosotros nos enteramos que el agua viene de Jima, esa zona por ahí, porque vemos que se tal presa, sobre todo la presa de Rincón, ¿verdad? Presa de Rincón, presa de Rincón y de esos ríos por ahí. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de dónde viene el agua? Porque a veces se explota un tubo en Cenoví y decimos viene de la zona de Cenoví, pero no sabemos exactamente. Entonces, ese vínculo entre los seres humanos y los recursos naturales se rompe cuando se logra entonces romper esa cadena de vínculo en lo que es la satisfacción de las necesidades. Ya no es necesario el río Jaya para yo bañarme, ya no es necesario el río Jaya para yo cepillarme,
Entonces, por consiguiente, no tengo por qué yo cuidar el río Jaya si realmente yo esa agua no la uso. Entonces, ahí que se pierde un poco la conciencia, porque tampoco se trabaja esa conciencia. Por ejemplo, INAPA debió trabajar la conciencia del uso adecuado del agua, porque ellos son los que invierten en el agua. Sí. Y entonces ellos deberían tener un programa de información, de capacitación, de sensibilización a la población. Para que entonces ahí la gente dice, pues déjame cuidar el agua de Río Jaya, porque a lo mejor no la estoy usando, pero en algún momento yo pudiera usarla. Y por eso se da eso que tú estás planteando. Es así. La fundación entonces como tal, ¿qué actividad está desplegando? Mira, nosotros como Fundación Río Jaya, qué bien que nos apoyan con las imágenes. Sí. Y si tiene otra la puede poner también. Sí, puede ir corriendo, por favor. Correctamente, la puede ir corriendo. Acá, vamos a ver. Ahí tenemos un poco la definición de la institución. Nosotros en esa definición lo que nos interesa es que la gente sepa que nuestra función es garantizar los recursos naturales de Río Jaya y sus afluentes. Muy bien. Pero básicamente mantenerlos para que la próxima generación pudiera disfrutar algunos de ellos, precisamente con la realidad que tenemos. Y ahí lo que estamos haciendo son los eventos que nosotros estamos haciendo en el área de ese vínculo con las comunidades. Las personas que observamos ahí son personas que son de un proyecto, son los beneficiarios de un proyecto que estamos ejecutando en los sectores de Ugamba, Villa Palma y la urbanización Ribera de Jaya, que son comunidades que interactúan con el río Con Jaya. el río. Veo que están acá para el manejo de residuos. Sí, esos son unas facilitadoras que son exactamente de esos lugares y que nosotros creemos que si que se quiere hacer algo con el río Jaya debe empezar con la capacitación, pero Claro. coordinando con los mismos beneficiarios. Ese grupo de muchachas que tenemos ahí de muchachos son exactamente de esos lugares. Nosotros la hemos capacitado, son facilitadoras y facilitadores. Ellas y ellos se encargan de desarrollar las charlas y los talleres que esas comunidades demandan para fortalecer esa conciencia hacia el medio ambiente. Ahí pocas veces usted verá a Tomás García ni a un miembro de la Fundación Río Jaya impartiendo talleres. Tienen que impartirlo ellos. Okay. Porque la idea es que ellos sientan que lo que están haciendo es por el beneficio y por mejorar el entorno donde ellos viven. Me gustaría ver si aparecen más imágenes de esa. Bueno, esas son las mismas muchachas, ahí tiene el loguito de la fundación. Mira, lo que estuvimos haciendo ahí es el primer operativo de intercambio de plástico por arroz. Okay. Plástico por arroz. Ahí vemos al alcalde Siquio. Ahí está Siquio, naturalmente. Mire, todo ese plástico que vemos al fondo, nosotros lo pudimos recolectar, o ellos, los comunitarios, nos dieron míralo, ahí está el alcalde intercambiando un saco de plástico por 2 libras de arroz. Pero ese plástico lo recogieron de las orillas del río. Okay. Pero la comunidad. Fue como un operativo de limpieza, Un operativo de limpieza. Okay. Ellos se encargaron, no la fundación. ¿En qué sector, Tomás, se hizo eso? Eso es Ugamba, Villa Palma y la urbanización Ribera de Jaya. Ah, muy bien. Miren todo lo que estábamos intercambiando ahí. Ahí le intercambiamos todos esos galones. Debe ser como por 4 libras de arroz, más o menos. Sí. Pero miren dónde estamos envasando el arroz. En papel, no en plástico. Ah, ok. Claro, porque no podemos reproducir más plástico. Sí. Pero tenemos que llegar a unos niveles que la gente entienda que es necesaria la reducción del uso del plástico. Totalmente. Entonces, todo lo que es la capacitación tiene varios componentes. Este componente de las buenas prácticas hacia el manejo de residuos. Está el componente de lo que es el consumo responsable, que el consumo responsable reduce el uso del plástico, porque si vamos a comprar, por ejemplo, una pica-pica, la pica-pica si yo quiero no tengo por qué llevarme envuelta en plástico, porque realmente no hay una interacción de manera directa del producto con mis manos. Pero igual promovemos el uso de lienzo, de tela, de bolsa de tela, para que la población entonces, en vez de llevarse esos productos en plástico, pues se lo lleven en una bolsa de tela. Pero también estamos reciclando la bolsa de tela. Pero esto es interesante, porque ¿cuál es la idea de nosotros? Todo este plástico y todos los residuos que nosotros estamos recolectando, la idea es cambiarlo por algo que tenga valor. Entonces con esto logramos que la población entienda que los residuos, por decirlo de alguna manera, o la basura, de manera directa, tiene un valor importante en lo que es esta economía circular o la economía verde. Que a propósito, Móvil Soluciones está
haciendo una inversión junto el grupo RICE, el grupo Villamar, en una planta de reciclaje que ya estará operando este año. Ahí tú piensas que va a mejorar mejor. Claro, todos estos eventos que nosotros estamos realizando nace de un conversatorio con Eric Rizek. Con Eric Rizek, claro, sí, muy bien. Lo que pasa es que nosotros no podemos trabajar solos. Sí. Si tú viste, ahí estaba el alcalde de nuestra actividad, está Allinson. Miren, yo pienso que San Francisco de Macorís en algún momento tendrá que quitarse el sombrero frente a Allinson Patenden. Sí, amiga mía. Ella es, creo que inglesa. En una mezcla. Sí, pero dominicana, pero tremenda muchacha, tremenda persona. Esa joven está conjuntamente con nosotros trabajando. Nosotros estamos desarrollando un modelo de manejo de residuos que tiene que ver con los 3 elementos fundamentales: la generación, la recolección y destino final. Esos son los elementos del manejo de los residuos. Correcto. Esos son los elementos. En la recolección, en la generación, ¿qué es lo que estamos haciendo? La separación desde el hogar. Y ya en la recolección, ¿qué es lo que estamos haciendo? La recolección separada. Un día estamos recolectando plástico y los residuos, bueno, empezamos con el plástico, pero la idea es recolectar los residuos que tienen un valor económico, separado de los residuos que no tienen ningún tipo de valor. Exacto. Eso que tiene un valor económico, la idea es que, como manera de plan piloto, lo vamos a enviar a móvil. Y móvil le dará un valor, y ese valor económico, lo que sea, nosotros se lo regresamos a las comunidades en cosas que pueda usar. ¿Qué puede ser? Útiles escolares, detergente para la higiene del hogar. Ya empezamos con arroz. La gente está contentísima, porque por 5 o 6 libras de plástico, que antes iba al río Jaya, ahora yo te doy 12 libras de arroz, y tú dices, bueno, pero está bien. Sí, correcto. Y además te estoy dando la recogida. Un incentivo y mantiene la zona limpia. Eso hace sentido, Marcos, ¿verdad? Sí, totalmente. Claro, nosotros ya suspendimos los operativos de limpieza en el río. No, nosotros no vamos a recogerle los residuos a nadie. Eso debe ser un proceso que debe nacer dentro de la población, con un estímulo. Ahora, ¿dónde están los estímulos? Yo te compro los residuos, te los intercambio por algo que tú vas a usar, pero también te estamos dando un servicio muy puntual. Si nosotros decimos que el martes te vamos a recolectar los residuos, no vamos el jueves. Pero tampoco tú no puedes sacar esos residuos el sábado. No. Porque hay una etapa en donde se descomponen. Sí. La población ya lo sabe porque se lo estamos diciendo. Entonces no nos interesa que usted tenga un plástico o tenga residuos frente a su casa que inicie un proceso de degradación, y entonces usted va a tener problemas, porque entonces inicia el proceso de contaminación. Ok. Las áreas más críticas del río Jaya es obviamente aquí en la ciudad. En la zona urbana. Exacto, la zona urbana. La zona urbana con algunas particularidades. Sí. Nosotros tenemos esos barrios que... Por ejemplo, ahí en Barrio Azul, Santa Ana. Exacto, los barrios contaminan el lavadero de gotera. Entonces, esa parte por ahí, sí. Para cada uno de esos casos nosotros tenemos una propuesta, pero tenemos que ir por partes, porque la gente van puede por decir, partes, ¿qué pasa con los desagües cloacales? Y más que hay un proyecto, que es el proyecto 3R del senador Franklin Romero, que contempla como la construcción como una especie de bulevar en el río. Él lo ha presentado. Correcto, y eso lleva una adecuación y un rescate de todo. De todo, todo respetando lo que es el cauce del río, el medio ambiente, ese proyecto. No, y todo el que quiera hacer una intervención en el río. Nosotros no es que sabemos mucho de río, porque tampoco vamos a decir eso, pero tenemos muchos años ahí. En eso. Y hace un tiempito que nos estamos capacitando. Entonces, todo el que quiera hacer una intervención en el río Jaya de manera respetando los criterios técnicos. Sí, correcto. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con acompañarle en el proceso. Sea el senador, sea la diputada, nuestra amiga. Dorena, sí. O sea cualquiera persona. Bien sea. Porque naturalmente el Río Jaya no es de la Fundación Río Jaya. Es de todos. Es la identidad cultural de nuestra ciudad. Totalmente. Se ha querido, Marcos, a propósito, decir que somos ciudad del cacao. Tierra de gigantes. Y no somos la ciudad del Jaya. Sí, el Macorís del Jaya. Así es que se conoce. Entonces nosotros con esto queremos también vender la ciudad del Jaya, no solo allá la Sultana del Este, el otro Macorís, se conoce como el Macorís del Mar. Del mar y del Iguamo también. Exacto.
Entonces aquí es del del Jaya. Jaya. Nosotros somos la Correcto. ciudad del Jaya. Donde quiera que vamos, nos dicen, ah, mira, de la ciudad del Jaya. Correcto. Pero no se ha querido vender eso. Tomás, ¿qué impacto, si has podido ver ya con la promulgación de la ley que crea la provincia ecoturística? Ecoturística, O sea, ¿qué beneficios, qué impacto hay? Porque se habla de que habrá incentivos para la inversión en ecoturismo y una serie de ventajas para la población y generación de empleo, de desarrollo, dinamismo y obviamente cuidar el medio ambiente. Claro que obviamente. sí, eso es importante porque es importante que tú traigas este tema en esta conversación porque ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos toda una explosión de espacios ecoturísticos en la montaña. Ahora, ¿qué criterio tiene eso? Tú tienes un espacio que colinda con la Reserva Científica Loma Quita Espuela, tú dices, vas a un balneario, yo voy a aprovechar un río que viene y ya. Sin embargo, esto va a ser regular. Pon una vaina ahí a vender romo. A vender romo. Sí. Como hicieron, por ejemplo, en Jaya, que pusieron una piscina en el mismo cauce del río. Exacto. Bueno, en Jaya y en Naranjo Dulce. Después Medio Ambiente tuvo que ir a cerrarla. Ese no es el tipo de turismo o ecoturismo. No, para nada. No. Por eso que de hecho el proyecto de ley lo retomó el senador Franklin Romero y lo readecuó y logró aprobación y promulgación. Correcto. Ya hay todo un levantamiento que se hizo. Correcto. Nosotros tenemos muchos atractivos ecoturísticos interesantísimos. Ya hay que empezar a crear rutas para empezar a vender esos diferentes clústeres turísticos. A nivel internacional. A nivel internacional, además de las inversiones de las infraestructuras necesarias para que el turista pueda, si tú tienes un espacio que tiene algún atractivo, tú le puedes hacer un sendero bien adecuado, pueda modernizar una cocina que tú quieras tener. Y que pueda pernoctar incluso en cabañas y ese tipo de cosas. Sí. Villas, respetando eso es válido, los criterios técnicos, medioambientales. Nosotros tenemos una zona alta en la Loma de Jaya, Naranjo Dulce, que ese viene siendo que eso es el Jarabacoa de nosotros. Ese es exactamente. Eso es el Jarabacoa de nosotros. Naranjo Dulce, Jaya y toda esa con zona. Un clima que en el invierno es bastante frío y bien. Esa es la verdad. Mira qué bien, tú resaltas. Eso es una zona, de hecho, es una zona que se puede explotar para un mirador. Totalmente. Pero para un espacio de observación de aves. Y cuando venga, que de hecho creo que están trabajando en esa carretera ecoturística San Francisco-Río San Juan, eso será el despegue. Claro que sí, ese despegue. Eso será el despegue. Ahí nosotros vamos a tener varios proyectos ecoturísticos que pudieran ser modernizados y pudieran ser reajustados. De manera que la ley, aunque a veces se dice algunas cosas, pero la ley viene a relanzar el ecoturismo en San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos una reserva científica. Sí. Y nosotros no hemos aprovechado la reserva científica. Loma Quita Espuela. Nosotros tenemos una serie de ríos que muchas personas están yendo al río Partido. Pero nosotros tenemos el río Los Morones. Ahí hay un ave que es endémica de ahí. Claro. Y hay animales y cosas, y una fauna. Nosotros tenemos, pero tenemos una serie de especies que son endémicas también. Totalmente. Nosotros tenemos, aquí se trabaja, por ejemplo, la universidad trabaja conjuntamente con el rancho Don Lulú. Ellos trabajan como una especie de feria que hacen con unos productores de artesanía y hacen toda una promoción. Y esos artesanos hacen su exposición y ya se quedó ahí. Sin embargo, con este proceso nosotros pudiéramos tener una artesanía que tiene, basada en nuestra identidad, con el solenodonte, con la jutía, con especies de aves, con la misma culebra boa también, con una serie de especies que son nuestras que nosotros podemos venderlas. Totalmente. Y nosotros pudiéramos tener, de hecho, promover una inversión, no solamente a nivel local, aprovechar todos esos eventos internacionales y mandar una delegación, porque va a haber una estructura, y por ejemplo, la comisión, va a haber una comisión que se encargaría, un consejo. Sí. Un consejo que lo estaría encabezando la gobernación. La ley establece la creación de un consejo. Y además eso es autónomo. Y está ahí la fundación también. Nosotros estaríamos ahí también, en Fundación en el consejo, correcto. Loma Quita Espuela, estarían los alcaldes o una representación de ellos, estarían los legisladores o una representación de ellos, y también existirían los comités en el área turística por cada municipio. Correcto.
Es decir, que ahí estaríamos aprovechando Castillo, por ejemplo, que tiene un área con un desfiladero, que eso es emocionante, pero tendríamos la Laguna de Cristal, por decir algo, Pimentel con unas lagunas, unos humedales que tiene, al igual que el mismo río. Y así te pudiera mencionar algunas áreas, pero también nosotros tenemos un ecoturismo que puede ser histórico en San Francisco de Macorís. Aquí, por ejemplo, el Cementerio Viejo es un espacio histórico. Sí. Y tenemos este maní, la infraestructura y diseño arquitectónico del Ayuntamiento Municipal, Sí. la catedral, El Club Esperanza. el Club Esperanza, que son Y eso, se han ido perdiendo muchas edificaciones, esa antiguas. es la Sí. verdad. Pero Fíjate, también tenemos la el entrada. Teatro Carmelita, eso... No, eso se Sí. desapareció. Y por eso siempre se habla, por ejemplo, Puerto Plata tiene un centro histórico, Santiago, se quedó bueno, con su centro histórico. y la ciudad de Santo Domingo, bueno, la ciudad colonial, Exacto, que es un patrimonio, ¿no?, de la humanidad. Ya es Entonces, la UNESCO sí lo declaró correcto. patrimonio de la Entonces, pienso que con esta ley, como bien tú dices, habrá un relanzamiento. Y ahora que yo te escucho hablando, Tomás, pienso que hay futuro. Sí. Porque como yo veía las cosas, digo, oye, pero ¿cómo vamos? Nos vamos a quedar sin río y sin nada. Con esto sí Hay que se trabajar. puede, claro que sí, Hay que se puede, trabajar. porque ya algunos Y ríos... fíjate, el gobierno tiene una jornada ahí de reforestación. Hay que trabajar, hay que apoyar. Es Ese tipo de obligatorio, cosas, es definitivamente. obligatorio. Hay que apoyar todas las acciones en el área ambiental. Nosotros tenemos una posición boscosa muy importante, pero esa porción boscosa se debe aprovechar con unos programas muy específicos en áreas muy sensibles. Nosotros podemos aprovechar, por ejemplo, hay un decreto que declara una zona de río de protección. ¿De cuál río? De Río Jaya. El río Jaya. Pero esa área de protección nosotros podemos vincularla ya a crear algunos espacios de esparcimiento para algunas urbanizaciones. Correcto. Porque, Marcos, muchas de esas urbanizaciones, tú empezaste hablando de países desarrollados, cómo tiene un vínculo amistoso con el río. Aquí las urbanizaciones le hacen una pared al río. Y hay unas imágenes Cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser lo contrario. Todo lo contrario. Hay unas imágenes que yo te envié también, en donde la urbanización en Neftalí 2 está tratando de desviar el río. Sí. Bueno, ya Medio Ambiente intervino por una denuncia de los ciudadanos. Sí. Pero ahí se trata de desviar el río. Donde debiera ser al revés, que esa organización hiciera un corredor, como tú estás planteando. Sí, como senador, no, el senador en el proyecto 3R, sí, un corredor. Un corredor que ahí los ciudadanos pudieran tener un espacio ahí de esparcimiento, de distracción, que se pudieran hacer algunos pequeños anfiteatros y se hicieran eventos ahí, pequeños picnic como hacen en ciudades bastante desarrolladas. Sin embargo, nosotros tenemos una población que lejos de hacer un vínculo con los recursos naturales, lo que trata es de aprovecharlo, pero de manera inadecuada. Las urbanizaciones de San Francisco de Macorís, en base a los estudios que nosotros hemos realizado, contaminan más que los barrios y son más difíciles de nosotros poder trabajar con ellos, porque hay un cierre. Mira la foto ahí, ¿ves? ¿Tú ves? Perfecto. Es un Francia, un rito. Un río. Rito. Por ahí tú no ves un papelito. De ninguna manera, no hay forma. No hay porque forma. se trabaja la educación ambiental desde las escuelas. Exacto. Entonces nosotros ahí teníamos unas imágenes en donde también nosotros hemos empezado a trabajar desde las escuelas. Sí. Nosotros diríamos, un convenio un poco tácito con la Universidad Católica Nordestana. Entonces recorrimos casi todas las escuelas del distrito educativo 05. Sí. De 0507, como se dice. Nosotros las recorrimos prácticamente todas. ¿Y qué nosotros estábamos enseñando? Educación ambiental. Qué bueno. Y enseñándole a separar los residuos. De manera que nosotros te agradecemos inmensamente. No, y gracias a ti. Y se han quedado muchísimos temas. Yo creo que tú vas a tener que volver como en 15 días otra vez. Estamos listos para compartir con una información así rápida. Sí, Nosotros queremos rapidito. hacer un telemaratón, Marcos. Ok. Un telemaratón que nosotros queremos hacer. Pero para... Nosotros lo que queremos es recaudar plástico. Ok. Usted no tiene que dar dinero, solamente después lo vamos a explicar. Es un telemaratón, lo que usted va a donar es plástico para salvar el río Jaya. Excelente. Basura es que usted va a donar Muy bien. para salvar el río Jaya. Excelente. Luego vamos a explicar en qué consiste eso y esperamos que también Telenor se pueda involucrar en Claro eso. que Tú sí. a través de tu programa. Claro que sí.